Muchas son las conectividades de las que se habla alrededor de la transformación digital, que estamos agotados ya de escucharlo, esto tiene que suceder, hay que implantarlo ya. Y hay tecnologías de lo que se os ocurra. Y cuando nos ponemos a hablar de nombres raros, somos los mejores, ¿no? De ultraconectividad, Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, etc. Y cuando hablamos de conectar las cosas, ese Internet de las cosas, no estamos hablando de otra cosa que de conectar nuestros procesos, de entender qué es lo que está sucediendo y, por lo tanto, ser capaces, a partir de saber qué es lo que está sucediendo, de generar nuevos modelos de negocios, de relacionarnos mucho mejor con nuestros clientes, con nuestros empleados, en definitiva, de mejorar esa experiencia con nuestro cliente, con nuestro empleado, con nuestros ciudadanos. El nivel de adopción está siendo espectacular, es imparable. Y es que las empresas confían cada vez más en la implantación de estas tecnologías, porque confían en que el dato que está arrojando ese dispositivo se puede medir, se puede comprobar. Y cuando eso se puede medir y se puede comprobar, vamos a entender que no hay otra forma de transformar digitalmente nuestras compañías si no es a través de esta vía, ¿no? Es el 72% de las empresas que consideran que solo a través de esta vía van a empezar a poder transformar sus negocios. Y cuando hablamos de Internet of Things, ¿de qué estamos hablando, no? Porque está sucediendo en todos los sectores. Está sucediendo en un sector como la industria, que quiere conocer qué está sucediendo en su planta y que además quiere conectarla con su negocio. Está sucediendo en la movilidad, cuando las empresas quieren saber cuál es la ruta óptima de sus vehículos, de sus transportes, de sus camiones. Está sucediendo en la sanidad, cuando queremos darle un mejor servicio al paciente. Está sucediendo en las utilities, está sucediendo en absolutamente todos los sectores. Y esto es imparable, nuevamente. Esto acaba de empezar, se hablan de efectivamente, unos dicen 22, otros 26 billones de elementos conectados, pero a mí me gusta quedarme siempre con este dato. El del 74% de las compañías que adoptarán en los próximos 5 años estas tecnologías para poder competir. No es una opción. Si queremos ser competitivos, esto tiene que suceder. Y para eso, para poder hacer posibles estos millones o billones de elementos conectados, hemos tenido que preparar nuestras redes, hemos tenido que preparar las conectividades que hasta ahora conectaban sobre todo a personas y estaban los primeros M2Ms dimensionados con las mismas capacidades que las conectividades de las personas, y a partir de un momento determinado, con la aparición del 4G, empezamos a hablar de protocolos específicos que hablen de las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos 2 elementos fundamentales. El primero, los datos. Los datos que se transfieren son mucho más bajos que los que puede necesitar permanentemente una persona con los móviles que vamos circulando por el mundo, ¿no? Y lo segundo, la duración de las baterías y, por lo tanto, la inasistencia de esos dispositivos. Nosotros no podemos estar controlando cada uno de los dispositivos o recargando las baterías de los dispositivos que lanzamos por el mundo, sobre todo porque están en movilidad. Perdemos el control, muchas veces están en sótanos o en lugares inaccesibles, y para que esto suceda tenemos que darle duraciones. ¿Nuestros móviles cuánto duran? ¿Un día? ¿Mediodía? Pues aquí estamos hablando de años y muchos años, 10 años. Por lo tanto, tenemos que preparar nuestras conectividades para que esto sea posible. Pero esto tiene que estar adecuado a los diferentes dispositivos. Luego, ser capaces de gestionar las conectividades y dispositivos a través de plataformas que sepan gestionar en todo momento en qué situación están cada uno de ellos. Crecemos hacia las plataformas IoT, donde a partir de conectar, saber la información de lo que está sucediendo en cada uno de los negocios, va a dar lugar a diferentes verticales. Y cuando sabemos qué está sucediendo en el negocio, ya tenemos datos, ya tenemos esa capacidad de
habiendo conectado, recolectado la información, procesado todos ellos, ser capaces de retroalimentarlo. Y ahí sí aparece Big Data, de lo que luego vamos a hablar. Nada de esto se entiende, absolutamente nada, todas estas capas, si en todas estas fases, desde las conectividades, los dispositivos, las plataformas y el negocio, no está asegurado. Ya hasta ahora podíamos tener nuestra planta de fábrica aislada del mundo. Esto ya no sucede en absolutamente ningún ámbito, por lo tanto debemos asegurar toda esa seguridad, ¿no? Valga la redundancia, y con un mantenimiento extremo, ¿no? Lo que nos está permitiendo la cuarta revolución o la cuarta revolución industrial es empezar a ser capaces de conectar sobre todo la planta de producción con el negocio. Ya el cliente no entiende de planificaciones tuyas, aisladas, de mis preferencias. Esto tiene que estar permanentemente ligado a lo que el cliente está pidiendo en cada momento. Por lo tanto, la experiencia de cliente en el mundo de la industria nuevamente es muy relevante. Porque esto sucede en absolutamente toda la cadena de valor. Hablamos de conectar desde nuestros proveedores, la producción en planta, la distribución y hasta el producto que fabricamos estar conectado. Estamos empezando a hablar de que ya no damos servicios de garantía, sino que la garantía la doy yo, porque soy capaz de ser proactivo y saber cuándo puede fallar el producto y anticiparme a todo ello. Todo esto sucede si lo conecto. Además de los ahorros que aquí veis aproximados, ¿no? Derivados de conectar cada una de estas fases del proceso, sobre todo la experiencia que se lleva el cliente cuando todo esto sucede. Las tendencias, nuevamente, de tecnologías son espectaculares, pero hay algunas que ya son imprescindibles y son necesarias. Y en esto nos vamos a centrar hoy. Y esto es lo que estamos viendo entre nuestros clientes. La sensorización, la robotización, las plataformas IoT y la predictibilidad de qué es lo que va a suceder. Por detrás vienen muchas tecnologías. Edge Computing está siguiéndole muy de cerca. La industria a día de hoy tiene todas sus capacidades de computación dentro de la fábrica, porque no es capaz de trabajar a la velocidad que podría tener un entorno cloud. Y Edge Computing lo puede dar. Y así el resto de tecnologías. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos conectado las industrias, las ciudades. Hemos sido más eficientes en todos los ámbitos. Cuando tenemos ya sí datos de calidad, cuando somos capaces de saber qué es lo que está sucediendo, seremos capaces de mejorarlo. Y cuando somos capaces de mejorarlo, estamos ya entrando en ese círculo que llamamos muchas veces virtuoso, ¿no? Estamos implantando modelos de Big Data que no se queden únicamente con el dato que generamos en el propio proceso, sino que seamos capaces además de agregarlo con muchos otros factores, muchas otras fuentes de información como las que nos puede proporcionar el Big Data. Y en ese sentido, quiero que Enrique nos cuente esa siguiente fase después de haber conectado las cosas. Gracias. En estos momentos de la vida, yo creo que hay una cosa muy relevante, que es que debemos de dejar de pensar de tecnología. Y yo vengo del mundo de la tecnología. Lo que tenemos que tener claro es lo que queremos hacer. Si no somos capaces de saber para qué narices queremos eso, no vale para nada. Estaremos encantados los proveedores de tecnología de daros almacenamiento cada vez más grande y más bonito en un data center, pero no os valdrá para nada. Con lo cual, lo importante del Big Data es saber para qué. Y eso no hace falta que os lo diga nadie de tecnología. Lo tenéis que pensar desde un punto de vista de negocio, de servicio al ciudadano, de lo que sea. Tenéis que pensar el qué queréis hacer. Porque, insisto, es complicado o es cada vez más difícil que no se pueda hacer con tecnología. El IoT para el Big Data es un chollo. ¿Por qué? Porque genera millones y millones de datos, ¿vale? Lógicamente, pues Big Data, muchos datos, pues IoT genera muchos datos, pues oye, son amigos inseparables.
Pero es cierto que el IoT te abre también el abanico de posibilidades tan amplio que es fácil que no tengas claro lo que quieres hacer con esos datos, ¿no? El IoT te da la información tal y como es, con mayor o menor tiempo, te da la información de lo que realmente está ocurriendo. El Big Data lo que te hace es, con esa información más la adicional que tú tengas, ser capaz de acometer otros tipos de casos de uso. Pueden ser modelos predictivos, modelos que te mejoren la performance, mejores atención mejora al ciudadano, mejores de experiencia de cliente, y eso es lo que precisamente el Big Data aporta. Un proyecto de IoT sin que luego lleve una fase de Big Data, por así decirlo, o de análisis o de casos de uso adicionales, pues se queda un poco cojo. Lógicamente, el IoT te va a acometer ciertos proyectos concretos, como lo que hemos hablado concreto ahora mismo, pero el Big Data te permite multiplicar por 10 la potencia de esos datos. Es importante que veáis un poco la separación, pero a efectos vuestros yo creo que da igual la separación tecnológica, es más que nada el para qué y cómo lo hago, ¿vale? Los retos del Big Data en ese sentido es, cuando tú vas a hacer un proyecto de Big Data y que incluya los datos de IoT, por ejemplo, es cada vez, sobre todo en IoT, los datos son más sensibles. Segundo reto es el tema de los datos. El hecho de tener mucha más información, por un lado es bueno, pero por otro lado hay que salvaguardar todos los entornos de la privacidad y las leyes que nos, de alguna manera, protegen frente a terceros que puedan hacer un uso no lícito de nuestros datos. Con lo cual, esto genera un segundo problema o un segundo hito, que es: tengo que saber qué datos manejo, qué criticidad tienen en todos los sentidos, desde un punto de vista de lo crítico que son para el negocio y también el grado de protección legal que tienen esos datos, ¿vale? Pues al final vas a tener que hacer una especie de arqueología o arquitectura del dato, dónde pongo los datos y elegir la plataforma y el modo de tratar adecuado a la criticidad de esos datos. No sé si lo seguís, ¿no? Y luego ya el tercer problema es un de ámbito general, que es el tema del talento, ¿vale? Al final, tanto en la parte de lo que es la evolución del propio software como la evolución de las personas, lógicamente cambia completamente los requisitos en cuanto a la gente que va a trabajar con el Big Data. Estos son los tres retos, por así decirlo. A ver, ¿y qué se necesita para hacer un proyecto de Big Data? Hombre, parece de perogrullo, pero es importante: el dato, ¿vale? ¿El dato es único? Pues no. El dato puede ser tuyo, de tu empresa, puede ser una fuente externa, puede ser combinaciones de varios organismos, puede ser muchísimos tipos de datos, ¿vale? El dato simplemente es la materia prima sobre la que trabajo. El resultado, es el segundo punto, es el caso de uso. El caso de uso es un caso de uso no tecnológico. Puede ser que sea tecnológico, que quiero reducir costes de no sé qué, quiero optimizar el uso del correo, cualquier tipo de cosas, pero al final el caso de uso es algo que yo como organización, mi empresa, mi organización, quiere. Y para eso se necesitará datos internos y también se necesitará una infraestructura. Lógicamente, el Big Data no deja de ser un tratamiento de datos. Los datos se ingestan en un sitio y luego se procesan, por así decirlo. Hay alguien que hace una especie de programa. Los técnicos me van a odiar, pero básicamente, para que lo entendamos todo, es alguien programa una analítica que con los datos que tiene los cocina y le da un resultado que se supone que responde a un caso de uso. ¿Vale? ¿Lo entendéis un poquillo el escenario? Entonces, al final, hay una componente muy importante que os podemos aportar el resto de los partners, que son el dato y la tecnología, y otra cosa que tenéis que aportar vosotros, que es ¿para qué? Insisto, si no tenéis claro para qué, esto está condenado al fracaso. Pero casi te diría que cualquier cosa en la vida, si no sabes para qué la haces, tienes un problema, ¿no? Un proyecto de Big Data no tiene por qué ser un proyecto millonario solo para empresas del IBEX 35, no. Os equivocáis. Todo el mundo, todas las empresas son susceptibles de utilizar Big Data. Lógicamente cambia el ámbito y para qué. Ahora mismo tenemos la suerte de que muchas de las cosas que antes no eran posibles ahora son posibles, desde el punto de vista de negocio, de servicio al ciudadano, como queráis, en función del ámbito de vuestra aplicación, ¿vale? Vuestra preocupación tiene que ser pensar para qué, el caso de uso. Y luego, pues empresas como podamos ser Telefónica o los que hablan después o cualquiera,
seguro que podemos encontrar una solución. Tenéis que ver si ese caso de uso justifica el dinero que nos vais a pagar, porque esto no lo hacemos como ONGs. Pero en algún caso, en ese sentido, sí que es importante que lo veáis. Pero lo importante es, primero, las tecnologías están avanzando una barbaridad. Es muy complicado tener un departamento tecnológico que esté a la última de todas las tecnologías, pero eso no significa que no podáis optar a disponer de su uso. Y eso, lógicamente, para eso estamos los proveedores de servicio. En el caso concreto de Telefónica os podemos aportar casi la cadena completa, desde ayudaros a entender cuáles son los casos de uso, ayudaros incluso a formar el equipo y la gente que va a hacer los Big Data, la tecnología y además los datos. Pero, más allá de Telefónica, lógicamente hay otras empresas que lo pueden hacer. Entonces, las dos cosas. No descartéis la tecnología por el hecho de que no conozcáis o porque consideréis que sean caros, para eso estamos los proveedores de servicio. Y segundo, ahora mismo lo que tenéis que enfocar es cuáles son vuestros casos de uso, vuestras necesidades para que alguien las solucione. Y yo juraría que ya he acabado. Así que nada, muchas gracias. A principios del siglo pasado era la era de la fabricación, los famosos Henry Ford, los famosos coches, luego la era de la distribución, de la globalización, etcétera, luego del conocimiento, donde surgen también las redes sociales, y ahora es la era del cliente, ¿no? Entonces, ha cambiado totalmente el paradigma de cómo tenemos que vender las cosas. Las cosas ya no se despachan, sino que se atiende al cliente y se le asesora, ¿no? Y el cliente, además, está mucho más abierto a que se le asesore y a que le impactes, ¿no? El tema es cómo lo tienes que hacer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay un colapso generalizado de generación de demanda mediante metodología tradicional, es decir, seguimos viendo los mismos anuncios en la televisión y seguimos viendo los mismos carteles de rebajas en las tiendas. Es curioso, el Corte Inglés cambió la plataforma hace 1 año y medio, simplemente la plataforma, es decir, la usabilidad, e incrementaron las ventas un 40% de media en todos sus negocios, sin hacer nada más. Es decir, simplemente aquellos clientes que ya estaban consumiendo en su página web, como mejoraron la usabilidad, empezaron a consumir más algo que más captaron de visitas adicionales, ¿no? Y luego, vuelvo a insistir, todo el mundo habla de conocimiento de cliente, pero la mayor parte no tiene ni idea de ese conocimiento de cliente, o al menos se lo toma como una broma. Por otra parte, los canales son importantísimos. Aquella empresa que siga midiendo sus ventas por el canal online y por el canal físico está abocada al fracaso o por lo menos tendrá muchísimos problemas o no crecerá todo lo que tiene que crecer. ¿Por qué? Porque las ventas, da igual dónde vendas, el caso es que lo vendas. Da igual dónde prescribas, el caso es que prescribas. Y el tema es que sí tiene que ser 360, es decir, tiene que ser totalmente unicanal, no multicanal, unicanal. Tiene que ser totalmente la misma experiencia en todas partes. Con lo cual, en este caso, ¿quién está por detrás o quién se ha quedado atrás? El espacio físico, la tienda de toda la vida. Por otro lado, el tema de la innovación, pero bueno, la innovación, inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, es decir, hay un montón de tecnología y está evolucionando la tecnología a una manera brutal y tiene precios de commodity, es decir, parte de la adopción de tecnología es súper barata, es más barata que un mueble, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y luego, por último, pues en nuestra parte, el espacio, ¿no? O sea, al final tienen que ser lugares muy experienciales, ¿no? Y al final, y termino, lo que es importantísimo, y esto se lo he robado a un tío que se llama Federico Marchetti, que es el CEO de ASOS, que es ya sabéis que es uno de los primeros retailers online. Él dice tiene todo el sistema lo tiene automatizado completamente. Es decir, desde que compras una prenda hay un sistema de picking que lo coge, una máquina que lo coge, lo lleva a la caja y tal. Pero la última milla, el último minuto, lo hace una persona. Es decir, quien encorda, le pone un cordoncito, le pone una tarjeta y tal y cual, es un humano. Porque es la única forma de que sus clientes vean que esto está hecho por humanos, ¿no? Y es fundamental, cuando hablamos de digitalización o de tecnología en espacios físicos, al final está hecho para humanos, ¿no? Y es importantísimo que tengamos este punto súper claro. Yo ya he terminado. Al final la sesión tiene sentido porque si juntas todo, o sea, si juntas el dato y juntas el modelo 3D, o sea, lo que podemos hacer es llegar a replicar un producto de forma virtual. Pero no solo es replicar ese producto, sino replicar la vida de ese producto. Pues esa experiencia, ahora visual, puede ser trasladable y sacarlo de la pantalla de esos
ingenieros que tenemos y ponerlo en cualquier escenario y en cualquier situación. Siempre que tengamos la maqueta digital y que podamos sobreexponerla a la realidad, podremos hacer lo que consideráis. Se puede programar, se puede hacer multitud de cosas, ¿no? Y será una tecnología que yo creo que nos va a llevar a hacer muchas nuevas y a encontrar muchas nuevas necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la frase.